Hola, bienvenidos. En el vídeo de esta semana vamos a leer y a comentar ya la segunda parte de este capítulo 2 que estamos leyendo de las Quintas Moradas. Como recordáis, en este capítulo 2 de las Quintas Moradas está dedicado por Santa Teresa a explicar los efectos que deja en el alma esa experiencia de Dios tan grande que ella describía como oración de unión, que es la que hemos estado leyendo y explicando en el capítulo 1, y que es la oración propia de las Quintas Moradas. Ya veíamos en el vídeo anterior cómo de esta experiencia el alma queda absoluta y totalmente transformada. Y a Santa Teresa no se le ocurría una comparación mejor para explicar, dijéramos, la profundidad de esta transformación que la imagen del gusano de seda, como un gusano feo que se encierra en ese capullo sale completamente transformado en una mariposa blanca. Pues bien, en los puntos que vamos a leer hoy, que van a ser los puntos del 8 al 14, es decir, hasta el final del capítulo, vamos a ver cómo Santa Teresa nos sigue contando muchos de los efectos que siente el alma después de esta experiencia. Y además ella nos lo cuenta desde su propia experiencia, es decir, porque ella todo esto lo había vivido y lo había vivido muchas veces, había tenido muchas veces oración de unión y nos lo cuenta con mucho detalle, ¿no? Y lo primero que nos explica es que el alma transformada se encuentra cuando sale de la experiencia que está todavía en este mundo, en esta vida. Es decir, esta experiencia dura unos minutos y luego el alma pues se encuentra que está en su mismo entorno material y humano. Pero como ha experimentado y ha vivido una realidad muy superior y ya ha estado en contacto con Dios, que le produce tantísima felicidad como dijimos, y además ocurre lo que nos dice San Agustín, y es que nos hiciste, Señor, para ti. Es decir, que el alma está hecha para esta unión, para descansar en Dios. Pues lo que nos dice Teresa es que lo primero que nota o lo primero que siente esta persona que ha vivido esta experiencia es que todo lo de la tierra le descontenta, dirá ella, todo le cansa, porque el alma queda ya con un grandísimo desapego de las cosas del mundo. Pone para ello un ejemplo, cómo antes la persona trataba de desapegarse de personas, de familias, de familiares, de amigos, y no era capaz. Ella, claro, habla desde su experiencia de las monjas que entran en clausura y ella en concreto quería desapegarse de personas que le iban a visitar al locutorio y que ella sentía que tenía pues eso, como un apego. Y por más determinación que tenía por dejar estos apegos, pues no podía. Veía que con sus fuerzas no podía. Y después de esta experiencia, ella dice que el alma no solamente se siente desapegada de las cosas del mundo, incluso pues de los familiares, de todo eso, sino que además es que casi le cansa, casi le cuesta estar con esas personas, pero no porque no las ama, no porque no las ame, sino porque el alma ya solamente tiene deseo de estar en soledad con Dios, ¿no? Y lo hace por caridad con esas personas, pero ya no lo hace por el apego, ya tiene esa libertad interior. También pone otro ejemplo, y es que dice que ella a partir de ese momento se da cuenta de que las cosas que se cuentan de la vida de los santos, de grandes hazañas, de la vida de los santos, pues ya no las ve como tan difíciles, ¿no? Porque se da cuenta de que lógicamente estas personas pudieron hacer esas cosas no por ellas mismas, sino por Dios actuando en ellas, por la ayuda que les daba Dios. Fijaros cómo lo dice ella. No tiene mucho lo que pasaron los santos, entendiendo ya por experiencia cómo ayuda el Señor y transforma un alma, que no parece ella ni su figura. Es decir, los santos son personas que se han dejado hacer por Dios, que han dejado que Dios actuara en sus vidas, y las cosas, dijéramos, que hacen, que nos parecen tan portentosas, tan especiales, no es porque ellas fueran excepcionales, no fue por su esfuerzo, sino porque se dejaron ayudar por Dios. Y ella, digamos que ese alma ya se ha dado cuenta de cómo Dios actuando en ella puede hacer grandísimas
maravillas que ni siquiera podría soñar con hacer. También nos pone, por ejemplo de esto, las mortificaciones, ¿no? Dice, antes el alma le costaba muchísimo mortificarse, ayunar, hacer sacrificios, se ponía 1000 veces propósitos de hacerlos y caía y no los hacía nunca, ¿no? Y sin embargo, después de esta experiencia, no solamente no le cuesta hacer esas mortificaciones, sino que es que tiene verdaderas ansias de hacer esas penitencias. Es importante ver cómo esta experiencia, que es una experiencia puntual, como hemos dicho, ocurre en un día y a una hora determinada, y como nos dijo Teresa, pues dura unos minutos, y el alma sale de ella tan transformada que la persona realmente necesita como también un periodo hasta psicológico para adaptarse a esa nueva situación, en el que por dentro se siente completamente diferente, sin embargo su entorno sigue siendo el mismo. Y para expresarnos este sentimiento, la santa recurre pues a este ejemplo de la mariposica, ¿no? Y nos dice que sentía desasosiego, que no sabe dónde posar y hacer su asiento. O nos dice esta interrogación, ¿a dónde irá la pobrecita? Se puede decir que la persona se siente por dentro totalmente distinta y de alguna manera le parece que no encaja ya en la vida que vivía antes y que llevaba. Entonces la persona tendrá que buscar irse adaptando e ir cambiando su forma de vivir. De ahí que muchas veces de esta experiencia de las quintas moradas, muchas personas se determinen a entrar en clausura, o en un monasterio de clausura o en un seminario, pues la persona no solamente siente que ya desea entregar por completo, tiene su vida ya totalmente entregada a Dios, sino que también necesita ese entorno donde compartir con otras personas pues eso que está viviendo, ¿no? Otras personas que hayan sentido pues eso mismo. Luego Santa Teresa nos dice que aunque esta experiencia, uno de sus efectos principales va a ser la paz, siempre las cosas que vienen de Dios producen paz, además de alegría y amor y servicialidad, pero producen mucha paz, pero a la vez lo que ocurre es que la persona, a raíz de esto que le pasa, empieza a tener otros trabajos, otras preocupaciones, otras cruces que antes no tenía. Y dirá ella que si una persona dice que ha tenido esta experiencia, pero que luego no le vienen cruces, sino que a partir de ese momento pues vive una especie de paz perpetua, pues dice ella, pues no lo ha vivido realmente, ¿no? O sea, lo que es la oración de unión no la ha vivido. ¿Por qué? Porque realmente, dijéramos, de esa transformación y de esa nueva vida, el alma también queda con nuevos trabajos y con nuevas preocupaciones. Y la primera que nos cuenta Teresa es la persona le cuesta mucho vivir ya. Le cuesta vivir, es decir, no quiere estar ya en esta vida. Quiere morirse, pero no quiere morirse porque esté deprimida, no, sino porque lo que quiere es ir al cielo. De alguna manera, esta experiencia le ha hecho pregustar el cielo, ¿no? Y ya tiene esas ansias de volver a experimentar eso que ya ha vivido, ¿no? Y que ya todo lo demás no le llena. Pero lo que dice ella es que, bueno, le queda el consuelo de pensar, si, bueno, pues si estoy en esta tierra, si todavía estoy aquí, es porque Dios lo quiere. Y por lo tanto, como yo quiero lo que Dios quiera, ¿no? Me conformo a la voluntad de Dios, eso es como lo único que le consuela, que le da un poquito de alivio de seguir en esta vida. Pero dice ella que esto es todavía una falta, dijéramos, de perfección en la conformidad con la voluntad de Dios, porque cuando el alma siga avanzando en sextas y séptimas moradas y se irá perfeccionando esa unión de voluntad con Dios, de forma que también este deseo de morir irá desapareciendo y ya veremos cómo en las últimas etapas de la santa pues ella pasó de este deseo de morirse a un deseo de seguir viviendo, a un deseo de vivir todo el tiempo que Dios determine que viva con tal de poder hacer trabajos por la Iglesia. Es decir, el alma ya en las últimas etapas está totalmente volcada al servicio de la Iglesia y quiere lo que Dios quiera
y quiere vivir todo el tiempo que Dios quiera con tal de servir a Dios en su iglesia. Eso es lo que realmente al final de su vida le pasará. También se da cuenta la santa de que el alma mira hacia atrás y ve lo pendiente que estaba de ella misma, cómo estaba centrada en ella misma. En cambio, a partir de ese momento, ¿dónde va a estar centrada el alma? En Dios, totalmente en Dios. Solo le importa a Él, ¿no? Que todos le conozcan, que todos le amen. Y además se llena de una profunda tristeza, de un gran dolor, de ver, por un lado, cuando Dios es ofendido por el pecado, ¿no? Y también por las almas que se condenan, por las almas que están en el error, por las almas de los pecadores. Entonces, esas son las penas que empieza a experimentar este alma. Y además dice que aunque estas cosas ya las había considerado en la meditación, en etapas anteriores no había meditado sobre estas cosas y eso pues le había generado sentimientos interiores, pues eso de pena, de tristeza. Sin embargo, nada tiene que ver con lo que ahora experimenta, ¿no? Porque ahora es mucho más profunda esa pena, dice, desde lo más íntimo de las entrañas, nos dirá ella, mucho más profundo que cuando era producto de la meditación, de la oración de meditación. Después, en el punto 12, Teresa nos da como otra nota, vuelve a hablarnos de cómo es esa oración de unión y nos da aquí un ejemplo muy bonito, una metáfora muy bonita para explicarnos algo que no había explicado hasta ahora, ¿no? Y es que, dijéramos, está la comparación entre el molde y la figura, ¿no? En cómo el alma y Dios se acoplan perfectamente, cómo esa sensación de descanso, de plenitud, solo la da la unión del alma con Dios, porque es que nuestra alma está hecha para Él, está hecha para unirse a Él. Y entonces es en esa unión perfecta en la que el alma siente pues como el molde y su figura. Y ella nos compara con la cera y el sello, ¿no? Cómo Dios deja el sello en el alma y queda totalmente imprimido ese sello. ¿Y cuál es ese sello? Pues es el sello del amor, del fuego del amor. Forma que el corazón de la persona ya queda como sellada en el amor de Dios, queda profundísimamente enamorada. Y finalmente los puntos 13 y 14, Teresa nos habla de un sello, que es el sello de la cruz. Nos dice ella que esta es la mayor merced que puede hacer Dios, el unirnos a la cruz de Cristo. Fijaros que ella lo que nos dirá es que Dios dice, lo que nuestro Dios hace aquí para que esta alma ya se conozca por suya es dar de lo que tiene, que es lo que tuvo su Hijo en esta vida, que es la cruz. Dice ella, no nos puede hacer mayor merced. ¿Y cómo llevar la cruz? Pues ella nos dice que es desde el amor, porque el amor en el que ha quedado sellada el alma es mucho más grande. Y entonces todo lo quiere sufrir por amor. Todo es capaz de sufrirle por el bien del amado. Ella siente que todos los trabajos, todos los sufrimientos, todas las penas son pocas si eso lleva al bien del amado y a la salvación de las almas y a reparar todo lo que Dios es ofendido. Y por lo tanto dijéramos que el alma con ese sello del amor ha quedado con unas fuerzas muy superiores para sufrir todo ese sufrimiento y toda esa cruz que Dios va a permitir en el alma, ¿no? Pero que de alguna manera ya ha quedado sellada y nos pone el ejemplo precioso de Jesucristo como con ese amor tan inmenso, tan infinito que tiene por las almas, sufrió la cruz, sufrió todas esas penas de su pasión, pero de alguna manera lo sufrió con la alegría de saber que con eso estaba salvándonos. Pues bien, os dejo ya leyendo directamente el precioso texto de Teresa en estos puntos de hoy. Y bueno, pues como siempre os animo
tanto a suscribiros al canal y activar la campanita para que os avise de los siguientes vídeos de la lectura que saque, como también pues a dejarme comentarios, que siempre me gusta mucho leeros y bueno, pues cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier cosa que me podáis y me queráis comentar, ¿no? Ánimo y adelante con la lectura de las moradas. Muchísimas gracias.